Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, la investigadora y docente Patrice McSherry conversará con Carlos Reyes sobre su libro La nueva canción chilena, un tema que me interesa sobremanera. Muchas gracias. Gracias. Oye, muchas gracias Patrice McSherry por estar hoy día con nosotros acá en Quileo Forestal. Sabemos que pronto te vas de viaje, entonces por eso aprovechamos de hacer Es esta cierto entrevista. que voy de viaje pronto, Sí. pero gracias por la invitación. Una sorpresa saber para mí fue que Patrice vive en Chile. Ya. Yo pensé que venías de viaje un rato a presentar tu libro y te ibas. No, es que hace como 2, 3 años estoy radicada aquí porque después de empezar mis investigaciones, realmente me encantó Chile y me interesó conocer Chile más. Y me encanta la música, la vida cultural que existe aquí, ¿verdad? Y tengo varios amigos, amigas también, y realmente me gusta mucho el país. Mira qué interesante. Sí. Por eso que no hay que preguntar por qué te interesaste por la nueva canción chilena en realidad. Yo quiero comenzar, tengo muchas notas como ustedes pueden ver acá en el Sí, libro. veo. No vamos a alcanzar a hablar de todo, pero lo intentaremos. El libro comienza con un contexto político-social, ¿no? Dice, por dar un ejemplo, ¿no? A principios de 1960, las divisiones sociales en Chile eran extremas. El 25% de la población tenía acceso al alcantarillado y solo el 10-11% de la población rural tenía acceso a agua potable. En 1960, el 16,4% de la población era analfabeta, ¿no? Ya. Tú hiciste, lo que hace este libro es muy interesante porque no solo hablas de la música chilena Claro. del periodo, sino que haces también un contexto político, histórico, social del 60, 70, muy a caballo, diría, muy certero. Ya. Bueno, hay que explicar que soy profesora de ciencias políticas y por eso siempre busco el contexto internacional y nacional para explicar lo que pasa en un país. Sí. Y es muy importante entender realmente la situación social en Chile en este momento, que por esta razón había varios movimientos que surgieron en este tiempo, movimientos sociales, ¿no? Para cambiar las condiciones que eran difíciles en ese Sí. momento. Lo que quiero decir con esto, Patrice, es que es un libro que puede leer un chileno o una chilena perfectamente y reconocer mucha de la historia, e incluso algunos que no la conocen, definitivamente comprenderla, pero también es un libro que está hecho también para que alguien en el extranjero pueda realmente comprender el contexto político en que surge la nueva canción chilena. Exactamente, era mi propósito, ¿no? Que quería realmente entender, yo también, cuando empecé, quería entender por qué surgió esa música tan especial y por qué en esta época, ¿no? Y por eso hay que analizar, como dije, el contexto internacional, ¿no? La Sí. Guerra Fría, había la Revolución Cubana recientemente, había como varias revoluciones y luchas anticoloniales en el mundo y había realmente la guerra en Vietnam también y por eso mucha gente estaba más y más politizada en este tiempo, ¿no? Y la generación de los 60 realmente fue impactada por todo eso que estaba pasando en el mundo. ¿Tú tuviste oportunidad de conocer en ese momento, en los 60 o 70, la nueva canción chilena? ¿Pudiste venir a Chile alguna vez? No. Estaba muy joven yo. ¿Cuándo conociste la nueva canción chilena entonces? En los 70. En los 70. En los 70. Yo ¿Después creo del que, golpe militar? no, un poco antes yo conocí la canción El Pueblo Unido, que es una canción muy famosa en el mundo, Sí. ¿no? Y ha sido traducido en muchos idiomas y todo. Y yo creo que era la primera canción que conocía yo, esta canción. Esta canción. Y luego Víctor Jara y Inti Illimani, por supuesto, y Quilapayún, los Parra, ¿no? Sí. Pero lentamente estaba filtrando al norte, lentamente en los 70. Tú propones al comienzo del libro, y lo dices varias veces y después lo vas probando efectivamente, un análisis gramsciano de este movimiento, de esta época. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata, de qué tomas de Gramsci para ilustrar tu texto? Ya.
Bueno, Antonio Gramsci era un intelectual italiano que vivió en el siglo pasado. Era marxista, ¿verdad? Pero no tenía la visión de un marxista como clásico sobre cómo se puede cambiar una sociedad. Por ejemplo, Gramsci vio que la cultura era muy, muy importante en términos de como consolidar el poder de los élites. Okay. Que los élites realmente controlaban la cultura y la gente en la sociedad pensaba que eso, como las relaciones de poder, fueran como inevitables o naturales o no se puede cambiarla porque los élites dicen que eso está en los intereses de todos. Siempre ha sido así. Sí. Y Gramsci pensó que no era suficiente, por ejemplo, organizar en los sindicatos o conquistar al Estado. No, hay que cambiar realmente la mentalidad en la sociedad. Y por eso Gramsci pensó que hay que surgir intelectuales orgánicos. Eso lo mencionan mucho. Claro, vamos a hablar de Sí. ese concepto del intelectual orgánico porque tú Sí. dices, hacia el final del libro, propones que muchos de los autores de la nueva canción chilena son intelectuales orgánicos. Sí, Volveremos sobre ese tema Sí, un poco claro. más adelante. Acá dice otro texto que escribes tú, al comienzo del libro, justamente lo mismo que has dicho. Repentinamente el control de la cultura y su poder de llegar a las masas se escapaba de las manos de la élite. La gente involucrada en la lucha por un cambio social encontró un medio para comunicarse con el pueblo a través del poder inherente en las canciones, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Por qué la canción, lo dice acá, incluso Patricio Mans, lo dice muy bien hacia adelante, y Cebes también, a quienes entrevistaste durante el 2011 al 2013 para hacer este libro, Sí. de ese poder de las canciones? ¿Cuál es para ti? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde radica esa energía transformadora que tiene la música? Es una muy buena pregunta, era una de mis preguntas, porque en ciencias políticas no hay muchos estudios sobre el poder político de la música, pero realmente hay poder político, porque la música tiene esta característica misteriosa realmente de unificar a la gente, ¿no? Que fomentar como empatía, solidaridad, que puede animar a la gente, unificar a la gente, ¿no? Y por eso realmente hay implicaciones políticas, ¿verdad? Y eso me interesó mucho. Y también lentamente yo me di cuenta que realmente la música nació en el medio de todos estos movimientos sociales. Y no se puede separar eso. Y de hecho, Víctor Jara dijo algo así. Él dijo que la música nació de las condiciones de Chile, de los movimientos sociales, de las necesidades de Chile en el momento. Y eso es muy importante, que era parte orgánica o integral de toda esa movilización social que estaba pasando en los 60. Tú eres norteamericana. ¿Qué diferencias fundamentales o semejanzas puedes establecer entre toda la experiencia norteamericana también del 60-70, musical, también política, respecto de la chilena? ¿Son semejantes? ¿Son muy diferentes? Bueno, hay muchos paralelos realmente, ¿no? Porque Estados Unidos en estos años realmente era muy distinto porque había una cultura más de rebelión, como en muchas partes del mundo, ¿no? En los 60, en todo el mundo, había como un despertar de valores políticos, como un hambre para cambiar cosas sociales, para mejorar la vida para mucha gente excluida, ¿verdad? Eso pasó en Estados Unidos, porque en los 60, por ejemplo, había el movimiento de la comunidad negra, ¿no? Para derechos civiles, había Malcolm X, que era más militante, y Martin Luther King, ¿no? Y los dos asesinados en los 60, ¿verdad? Y bueno,
En los 70 también había un gran movimiento en contra de la guerra en Vietnam, en Estados Unidos, y había música como de rebelión. Que acompañaba ese proceso. Sí, música comprometida. Mucha de la también. cual también llegó a Chile. Bueno, Tardíamente. sí, pero yo creo que el movimiento aquí era más grande y más poderoso. Sí. Dice acá, por ejemplo, dices tú acá, desde mi punto de vista, el movimiento de la nueva canción fue uno de los actores políticos, junto con los partidos políticos, entre otros, que cumplieron este rol contrahegemónico, de manera intencional o no. Los músicos fueron intelectuales orgánicos en cuanto traducían las esperanzas y aspiraciones de millones de chilenos en sus canciones, denunciando la injusticia social y la represión y entregando la visión de un futuro distinto, ¿no? Es decir, interesante lo que tú dices, de manera intencional o no, queriéndolo o no, se convirtieron en agentes de cambio social. Bueno, por eso yo quiero decir que muchos músicos, de hecho todos los músicos, me dijeron que no conscientemente estaban tratando de organizar a la gente con la música, no, eso no es cierto, que el movimiento de la nueva canción realmente surgió espontáneamente o naturalmente, ¿no? En el medio de todos los movimientos, y sí había como impulsos o incentivos de partidos políticos, especialmente el PC y la J, ¿no? Por ejemplo, el sello DICAP, que fue creado por la J con los músicos, y eso realmente era importante porque era una manera de difundir esa música que la industria comercial no tenía interés, ¿no? La música más política no querían tocar, y por eso DICAP tenía un rol muy importante. Fundamental. Sí, ¿verdad? Sí, una cosa, lo que me gustó de tu libro es que a pesar de yo gustarme también ese momento, esa música, logras transmitir cierto estado de situación de la época. Ya. Datos que yo no conocía, por ejemplo. Así, ¿no? Algunos pequeños datos, algunas aseveraciones, algunas entrevistas. Ajá. ¿A quiénes entrevistaste para conformar? Porque leíste muchos libros, aquí hay fundamentación de muchos libros que no son necesariamente chilenos, pero que apuntan al fenómeno del estudio político-social del arte o de otras áreas. Pero ¿a quiénes entrevistaste para tu libro? ¿Quiénes son los artistas con los que hablaste? Bueno, yo traté de entrevistar a todos los músicos de la época. Los que pudieron, los que Sí, estaban vivos, ¿verdad? o los que estaban en Chile. Sí, Ya. por ejemplo, empecé con Horacio Durán y Max Perú, y luego hablé con muchos de los Inti Illimani, de los originales, ¿verdad? Y también a Eduardo Carrasco y Patricio Ricardo, Mans. sí, Patricio Mans, Ricardo Venegas. Y también yo estaba buscando gente que vivió el tiempo, por ejemplo, protagonistas que no eran necesariamente músicos, Exacto. pero activos en la época, ¿verdad? Exacto. Y por eso yo realmente aprendí mucho sobre la época. Por ejemplo, hay una cosa muy hermosa acá que tú rescatas la figura de Margot Loyola, de Violeta Parra, antes del fenómeno de la nueva canción como antecedentes. Claro. Ven otros grupos, ¿no? Por ejemplo, acá dices, en 1949, la folclorista Margot Loyola se convirtió en la encargada del área de folclore del programa de extensión de la Universidad de Chile. Un grupo de sus estudiantes en Cuncumen, junto con Millaray, formaron una corriente de música folclórica denominada proyección folclórica, para mostrar que los grupos tocaban música folclórica rural, verdadera, sin adornos, sin cambios, a diferencia de los grupos de guasos, etcétera, que estaban muy de moda, ¿no? Guasos cristianos y otros. Entonces, es interesante que tú prolongas este nacimiento y pones padres y madres anteriores. Claro. Sí, yo pensé que era muy importante dar un poco de la historia, ¿no? Y de relevancia a Porque personajes que no son muy conocidos, ¿eh? Sí. Por ejemplo, hay muchas raíces de la nueva canción en Chile y también en otros países, pero Violeta, Margot, esa gente era muy importante. Sí, en las entrevistas, cuando uno lee el libro, se da cuenta que todos los músicos que entrevistas, todas las personas que tienen que ver con la cultura de las que hablan, mencionan inevitablemente siempre a Violeta Parra como una figura. Pablo Neruda también aparece muchas veces como figuras señeras de estas. Exactamente, y eso, sí, Neruda era muy importante también para inspirar a los músicos de esa generación. Su poesía y también su militancia, ¿no? Que él combinó
un compromiso social con su poesía. Excelente. Sí. Patricia Díaz dice el capítulo 3, el surgimiento de la nueva canción chilena. Nos saltamos varios puntos porque voy hablando y los voy saltando. Dice, Patricia Díaz ha señalado que la nueva canción se divide en 3 etapas distintas. La primera ocurre desde mediados hasta fines de los años 60, cuando el movimiento surge de las bases, crece aceleradamente y en 1969 se une a la campaña presidencial de Salvador Allende, ¿no? La segunda etapa se desarrolla durante el gobierno de la Unidad Popular, 70-73, cuando la música se identifica con el gobierno, y la tercera es post-73, cuando la música fue reprimida en Chile. Pero los músicos exiliados continuaron desarrollando y ayudando a crear un movimiento de solidaridad internacional, ¿no? Exactamente. Claro. Incluso tú, adelantándonos al final del libro, tú mencionas que esta idea de la música chilena en el exilio ya merece un estudio completamente aparte. Claro, y en eso estoy trabajando ahora. Que mi proyecto ahora es examinar el poder político de la música en el exterior, porque tenía un impacto muy importante en el mundo después del golpe. Y para nosotros los que nos quedamos en Chile, yo siento que la música que se quiere haciendo, que la región Inti Illimani fuera de Chile, para nosotros era también un poco de esperanza. Sí. Yo recuerdo haber sido un joven en los 80, 20 años de edad, y en los 90, 80, 90, y para mí era muy importante que ellos siguieran ahí y que su música llegara a través del Soyalerse o de manera subrepticia a Chile. Sí. Pero eso fue cuando llegó. Claro. Porque al principio no llegaba. No Al teníamos idea. no sabíamos qué pasaba con Pensamos ellos. que se habían muerto todos, Sí. de forma súbita. Porque Estaba nunca supimos. completamente como Completamente. el apagón cultural. Y de pronto empieza a llegar esa música y es una esperanza. Sí. No, una cosa que creo que Max Beerbohm me dijo es que cuando volvieran ellos estaban cantando en gran multitud, ¿no? en el parque, y la gente conocía todos los textos de sus nuevas canciones. Incluso dice en el libro, él menciona, dice, hasta incluso las más nuevas las cantaban. Dice, Exacto. escucharon nuestra música. Sí, decían ellos. sí. Impresionado, ¿eh? Impresionante. Muy Ya, bonito eso. ya. Y eso yo creo que sí, era esperanzador para la gente aquí, y también en el mundo realmente representó los valores de la época y los movimientos populares de Chile y la resistencia también. Exacto. Aquí hay un tema que me gustaría que nos comentaras brevemente, que me parece muy interesante. Dices tú acá, dice, debido a que estos personajes, algunos que mencionas antes, debido a que estos personajes claves de la nueva canción estaban involucrados con el neofolclore a inicios y mediados de los 60, algunos analistas señalan que la nueva canción emergió a partir del neofolclore, aunque otros están en desacuerdo. El debate es interesante y significativo, puesto que las distintas corrientes de la música reflejaban las variadas orientaciones y valores políticos que existían, lo cual imprimió posiciones políticas más definidas en Chile. Cuéntanos un poco esta idea. Sí. ¿Por qué se produce esta discrepancia entre los analistas que dicen que la nueva canción pudo haber brotado a partir del neofolclore y otros que no? Bueno, no sé, es que era una pregunta mía que yo pregunté a varias personas, académicos, pero también músicos, sobre este tema, y muchos músicos me dijeron que no, que los dos movimientos, neofolclore y la nueva canción, realmente estaban más o menos paralelos, ¿verdad? Y bueno, el corriente de la nueva canción fue nombrado en el 69, pero existió antes, ¿verdad? No tenía nombre, pero por no sé, es que en varios eventos los dos tocaban en el mismo evento, por ejemplo, Rolando Alarcón tal vez, o Patricia Mans, y por eso la gente no estaba distinguiendo. Claro. Se produce una fusión en un momento, ¿no? Una fusión en términos, como tú dices, tocando en el mismo lugar. Sí, pero una fusión de la música creo que no. No. Son muy distintos. Sí, son distintos, pero me refiero a esa fusión. Si yo los veo juntos, son como parecen lo mismo. Exacto. Sí, acá por ejemplo dices, si somos americanos de Alarcón, que expresaba el panamericanismo y la solidaridad entre los países y razas fundamentales de América Latina, y arriba en la cordillera de Mans, que relataba la historia de una familia pobre, en que el padre muere de un disparo por haber robado ganado, vinieron antes de que la nueva canción quedara claramente definida, y dentro del contexto del neofolclore.
Pero hoy en día ambas canciones son vistas como clásicos tempranos de la nueva canción. De hecho, Miguel Dabañino, hombre de radio, señalaba que Arriba en la Cordillera era la canción que marcó el inicio de la nueva canción. Y estas no eran canciones de protesta, sino que canciones que relataban las historias de la gente humilde de América Latina. Es interesante, eso es un poco lo que decías ahora. Sí, claro. Esa fusión, claro, son los estudiosos finalmente los que ponen el comienzo e inicio de un movimiento y los que están ahí simplemente hacen, ¿no? No reflexionan mucho sobre eso. Sí, es cierto, es cierto. Y sí, y una cosa muy interesante sobre la música es que sí hay denuncias en la música, ¿verdad? Pero la música realmente celebra la gente humilde, que fueron invisibilizados antes, pero en esa música están en el centro realmente de la canción muchas veces, y eso es muy importante. Y también la música no solamente tiene las vidas de la gente excluida y como denuncias, pero también refleja como una visión de un futuro distinto, ¿no? Eso es muy importante en el sentido gramsciano también, porque en este sentido son intelectuales orgánicos, porque están presentando como dije, una visión de un mundo distinto con justicia social, con igualdad, con muchas cosas que no estaban presentes en el momento. En ese momento, sí. Ya. Otra cosa, hay muchas entrevistas acá intercaladas con tu relato de lo que fue este hermoso movimiento. Y aquí hay una entrevista a Jorge Culón, que dice en un momento algo muy interesante. Dice, utilizamos los instrumentos de tradición andina como zampoñas y quenas, que son flautas tradicionales. También usamos el charango, que es un instrumento que nació en Bolivia tras la colonización española, porque es una mezcla, una especie de mandolina, pero está hecha del caparazón de un armadillo. Y la escala es pentatónica, es algo típicamente criollo, una mezcla entre la cultura española e indígena. Y es un poco para mí una metáfora de lo que ellos hacen también, ¿no? Claro. Chile no es que se apropie de la música del resto de Latinoamérica, sino que la integra, percibiéndola como una sola gran música. Eso antes nunca había sucedido. Sí, tienes razón. De hecho, por ejemplo, los guasos, quincheros y los otros guasos, sí, tenían una visión de una sociedad realmente élite, ¿no? Que expresó los valores de, no sé, los guasos, los dueños de los grandes patrones, exacto. Y lo que hizo la nueva canción, con Violeta empezando eso, era incorporar mucha gente más que estaban excluida de la canción también, sí, ¿no? Y por eso había un sentido de identidad, aunque la música no estaba en la radio mucho, ni en la televisión, claro, pero había un sentido de apreciación. Es que era más fácil sentirse parte. Exactamente, que más inclusivo y todo. Tú lo has dicho 2 veces, ¿ah? Y es interesante, eso me ayudó mucho a entender más el contexto histórico, que uno pensaría que en ese momento con esta música era más o menos, tenía que ver con el proyecto político de Allende, era muy masiva en términos mediáticos, y tú dices, los entrevistados dicen muchas veces que no se escuchaba más que en una radio y en algunos medios proclives al gobierno, pero que en el resto estaba invisibilizado, por tanto, era una música que sonara habitualmente en la radio y a pesar de eso se convirtió en una música muy popular. Exactamente. Entonces, es otro mito que uno tiene, ¿no? Que seguramente uno no se escuchaba en todos lados, no es cierto. No. Se seguía escuchando la nueva ola, se seguía escuchando música norteamericana en gran cantidad. Sí. Y empezó antes de la campaña de Allende, sí, eso es muy importante destacar que la nueva canción realmente nació mucho antes, ¿no? En 65, y luego algunas personas dicen que empezó con Allende en 69 o los 70 y eso no es cierto. Quizás explotó con más fuerza, pero venía de antes. Sí. Venía de antes, pero los músicos estaban muy dedicados a la campaña de Allende. Sí, tal vez era igual que la campaña de Allende, venía de hace mucho tiempo hasta que eclosiona y llega al Estado, al gobierno, ¿no? Sí. La música lo venía acompañando este proceso social mucho antes. Claro, ¿no? Claro. E incluso, si hablamos del 40, como mencionabas, antes de las campañas de Allende, ¿no? Cuando ya empieza este trabajo de fusión musical, que yo creo que explota en la nueva canción chilena, yendo a extremos que antes nunca había estado, ¿no? Claro. Aquí recuerdo, no sé quién dice que también
Claro, la gran canción de Violeta Parra, mundialmente conocida, Vamos gracias a la vida, está tocada con un instrumento que no es chileno, Ajá. ¿no? Es un cuatro venezolano, pero... Claro. ¿Se fijan? O sea, ella ya en esa canción mitológica, gigantesca, ya está haciendo algo que es chileno, pero que al mismo tiempo es panamericano también. Exactamente. Sí, en Chile en esa época la gente no conocía, por ejemplo, el charango o la quena, Sí. no estaba Sí. bien conocido en el centro del país, ¿verdad? Sí. Pero la nueva canción incorporó muchos instrumentos nuevos. Y también incorpora elementos de la música más docta, ¿no? Sí, también. Eso era La muy idea de la importante. cantata, Sí. la cosa está polifónica, recordemos las voces de los Inti Illimani y Quilapayún en vivo rompían un poco esquemas Claro. que ahora nos parecen muy comunes, pero que en la época eran realmente rupturistas. Exactamente. Tú lo mencionas. La también. cantata de Santa María de Iquique, esa cantata tenía un impacto fuerte porque mucha gente no conocía esa historia y era en 70 creo cuando salió ese álbum y realmente tenía un impacto fuerte porque la gente no estaba en los libros de historia. Sí, este lo que episodio. yo he escuchado de mucha gente, de historiadores incluso, es que ese disco, ese volumen, instala el tema en la sociedad chilena y nunca antes había sido tratado de esa manera. Exacto. O sea, conocemos esa historia a través de la música y todavía en Chile no es algo que los niños estudien en el colegio. Ah, sí, ¿no? ¿No? Todavía no. Sí, Sigue siendo la música lo más importante. Ya, en este sentido yo digo en el libro que era un tipo de comunicación social nuevo, ¿no? Porque, como dije, en las radios y en la televisión y en lugares más comerciales realmente no estaban muy interesados en esta música nueva. Y lo que te dicen aquí los músicos también es que su intención al principio no era ni pedagógica ni didáctica, ellos hacían lo que les gustaba hacer. Sí. Que después se va convirtiendo en otra cosa y ellos lo comprenden tardíamente tal vez. Sí, no, mucha gente me dijo que realmente en este sentido la música surgió realmente espontáneamente, porque en esta época todo el mundo quería tocar guitarra, ¿no? La música era muy popular y no solamente folk, pero también rock, ¿no? Los Beatles y todo, era los 60. Y la música era muy importante para la generación de los 60. Ya. Justamente sobre eso, dice acá Ricardo Venegas. En la población la gente quería crear un grupo de teatro y bueno, iba un actor y les enseñaba y organizaba una obra y listo. Un grupo de la universidad quería hacer un grupo musical y bueno, iba un grupo y les enseñaba, era algo democratizado. Y no era una cosa de recursos, no es plata para, sino que había un interés de hacer, de expresarse, aparte de la vida que llevaba cada uno en el trabajo, en la universidad, en el campo, en la población. Había un deseo de expresarse a través de una herramienta artística, música, literatura, poesía, cine, aunque era más difícil, pintura, teatro, y la gente lo hacía. Y eso sí era cultura, y había una efervescencia cultural. No había tanto dinero, pero sí había iniciativas. No había una estructura muy organizada, pero sí había apoyo. Eso Sí. repiten muchos de los entrevistados. Sí, sí. No, yo creo que esa época realmente estaba llena de alegría, de creatividad, de movilización política también, pero había realmente muchas iniciativas en todos los artes, ¿no? Sí. Y eso era parte de la democratización que estaba pasando en la sociedad y en el Estado, que era el objetivo de los movimientos sociales, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención en tu libro también es que constantemente los entrevistados y tú hablan de que ellos no sentían, muchos eran militantes del Partido Comunista, dicen la mayoría, no todos, Ya. pero incluso aquellos que no eran simpatizaban con el PC, pero que nunca el Partido Comunista intervenía en la creación, nunca les decía lo que tenían que hacer. También existe esa idea, sobre todo de la derecha principalmente, de que ellos eran solo instrumentos políticos de un sector. Ya. Y los músicos te mienten todo el tiempo aquello y dicen, no, nosotros íbamos a cantar lo que queríamos y hacíamos lo que queríamos. Exactamente, ya. Y eso es muy importante porque tienes razón que hay... No era ese realismo socialista, ¿no? No, para nada. Estalinista, al Sí, contrario. no, es que tienes razón, es un mito que porque los músicos eran muy creativos y estaban creando sus canciones todo el tiempo, escribiendo poesía y todo, y eso era una cosa muy espontánea, muy como
natural. Y por eso digo que era una cosa orgánica, no había órdenes de ningún partido. Claro. Y la gran mayoría, o muchos, estaban en la Jota, no es exactamente lo mismo como Sí. el PC. Exacto. Pero habían otros en otros partidos también, ¿verdad? Otra cosa que me llamó la atención, que yo tengo los discos, pero uno a veces no tiende a ver las fechas, por eso no escucha la música, que entre el año 70 y el 73, que coincide con el gobierno de la Nueva Popular, muchos de ellos hacen 3 y hasta 5 volúmenes. Sí. Era como si anticiparan que había poco tiempo, me da la sensación a mí de que es habitual que 5 discos en 3 años es mucho trabajo. Sí, ¿no? sí. Con suerte ahora un músico saca un disco cada 2 años tal vez, pero ellos al menos 1 por año, todos, Sí. y algunos de ellos hasta 5 producciones, Sí. sin contar todos los conciertos que dieron, las obras de teatro que participaron, etc. Tienes razón y... Una urgencia creativa, Sí, puede ser, ¿no? una desesperación por Es hacer, interesante. por hacer. Ya. Y también había como un clima muy como, no sé, muy agradable para crear. Había Sí. muchos impulsos, muchos incentivos, ¿no? Que los músicos tenían realmente un atmósfero muy cálido, ¿no? Para Otro hacer mito eso. que derriba tu investigación es que cuando ellos viajan, el gobierno sí los apoya y todo, pero no hay dinero en rigor. No hay dinero. No hay dinero, no se forraron en rigor, sino Sí. que los viajes que hacían, habían negociaciones seguramente, no sé cómo lo Claro. hacían, pero ellos insisten mucho en que, a pesar de que el gobierno tampoco se metía en su obra artística directamente, tampoco les pasaba No. mucho dinero. Y eso es muy común también, que mucha gente cree que había como un salario o algo así que no estaba, ¿no? Que los músicos estaban muy comprometidos con Allende y era un honor para ellos tocar en varios eventos o viajan, ¿no? Y que sí, muchos de ellos, algunos fueron contratados por una universidad para trabajar, que era claro. distinto. Exactamente, y eso era muy importante que UTE, ¿no? La Universidad Técnica del Técnica del Estado, estaba pagando con un salario mínimo, pero a varios grupos, como 12, como Inti Illimani, Kunkumen, Quilapayún, y creo que a Víctor Jara, y eso permitió que ellos podrían como manejar sus vidas sin trabajar en otro trabajo. Claro que era maravilloso, ellos lo dicen ahí, era maravilloso que sí, les pedimos que toquen el resto del mes, hagan lo que quieran, pero 15 Sí, días sí. trabajen para nosotros y haciendo ¿qué? Música, Exacto, trabajen en lo que exacto, ustedes. Era como una suerte de beca, ¿no? Ya, y eso falta hoy día. Sí, falta, hoy día, ¿no? Pero, Y no obstante, los músicos también critican un poco, ¿eh? Dice acá, críticas a la UP por falta de una política de cultura. Durante el gobierno de la UP nunca se elaboró una política gubernamental bien articulada de cultura ni una estructura institucional eficaz, ¿no? Y los músicos dan cuenta de ello, ¿no? sí. A pesar de que les gustaba y todo, hay esa crítica constante. Nunca Sí. Allende realmente cumple esa promesa de hacer una política cultural de verdad. Ya. Imagínate qué hubiera sucedido con eso, si ya había una explosión cultural. Sí, sí. No, es que Allende tenía tantos problemas Sí. para resolver, ¿no? Que él estaba tratando de manejar esa vía constitucional al socialismo y estaba como enfrentando mucha oposición política, por ejemplo, de la derecha de Estados Unidos también, ¿no? Y por eso la cultura lamentablemente no era muy alto en la lista de prioridades, pero era casi imposible enfocar en la cultura en este sentido, porque Allende estaba enfrentando muchos problemas, ¿no? con el gobierno y presiones desde afuera, ¿no? con presiones de Estados Unidos y todo eso. Y por ejemplo, Víctor Jara estaba planteando que sí hay que tener algún tipo de política cultural, pero otra persona no estaba tan convencida, ¿no? Por ejemplo, gente intelectual, ¿no? Que en el libro tengo varios personas que estaban un poco nerviosos sobre la idea de una política desde arriba. Tenían miedo Sí. de que hubiese un control. Ahí, Sí, eso, sí, ¿no? sí, por supuesto. ya.
Y por eso tal vez era otro factor, no sé. Hay preguntas que te haces tú al comienzo del capítulo 5 que son bien interesantes, algunas preguntas retóricas que te hago a ver si podemos conversar sobre ellas. Ya. Dice, ¿cómo el contexto político inspira la música? ¿Cuál fue el rol de las instituciones para facilitar el movimiento de la nueva canción y por qué muchos de sus músicos se adhirieron a la jota? ¿Qué inspiraba a la gente? ¿Las letras de las canciones? ¿El sonido de la música misma? ¿Las emociones que provocaban las canciones? ¿Las relaciones políticas y sociales que se asociaban con el movimiento? ¿Consideraban los músicos que la música y sus canciones eran herramientas políticas para lograr ciertos fines? ¿Consideraban eso los músicos en su momento? No, No, para nada, no. No, eso era parte de mi lista de preguntas para mis entrevistas, ¿no? Porque, como dije, no soy musicóloga, ¿verdad? Soy de ciencias políticas y por eso me interesó muchas preguntas sobre la música, ¿no? Y por qué es tan poderosa. Y bueno, había varias respuestas de varios músicos, ¿no? No todos piensan lo mismo, pero ninguno pensó que era una herramienta para organizar a la gente o nada como deliberado así, ¿verdad? Que la música es una cosa que va del alma, del corazón. Y por eso no se puede usar la música para hacer algo. Para provocar algo. Sí. Bueno, la única excepción son las canciones contingentes que tenía este objetivo, ¿no? Canciones contingentes que son más panfletarias. Claro, entonces esa división y los músicos la hacen. Yo me decía, hacíamos canciones, música, pero sí. De pronto hacíamos algunas cosas contingentes como el álbum este que hacen de las 40 ya. del proyecto de Allende, ¿no? Que ellos reconocen que ese sí era panfletario, pero ellos lo asumen así y hacen ese disco de esa manera, pero decía algo Inti Illimani muy interesante, y no recuerdo quién era, que a pesar de eso, lo que más les preocupaba siempre era la calidad musical también, sí, a pesar de que era un instrumento. No, claro. ¿No? Y yo creo que hay varias canciones en este álbum, Canto al Programa, que son muy lindas, de mucha calidad. Exacto, ¿no? A pesar de que fueron panfletariamente creadas. Sí. ¿no? Pero por ejemplo, Quilapayún tenía esa canción Las Ollas, ¿no? Que era muy polémica y muy como fuerte y todo, pero ellos pensaban que sí, había un rol por canciones así. Que ellos lo asumían aún más. Sí, y también era como una minoría de su producción, no era como la mayoría de sus canciones. Y en este sentido, ellos pensaban que tener varias canciones así, contingentes, no hay problema. Sí, eso desmiente otro mito que hay entre la gente que realmente no conoce esta música, y es que toda es panfletaria. No. En absoluto, ¿no? Hay canciones que no lo son y que han trascendido. E incluso, como decíamos, algún par de ellas, o más de un par de panfletarias, han también trascendido de alguna manera en el mundo entero, no solo en Chile. Sí, para mí la nueva canción, la cosa muy excepcional es que combina la belleza artística con un compromiso social, pero no en una manera como panfletario. Es que hay tantas canciones tan bellas, ¿no? Que son clásicas, por ejemplo, de Víctor Jara. Muchas, Patricio Manz, Inti Illimani, Quilapayún, hay un montón de canciones que tienen una calidad que es trascendente, ¿no? ¿Lograste responder esta pregunta para ti cuando te preguntas acá, qué es lo que realmente inspira a la gente? ¿Las letras de las canciones? ¿El sonido de la música misma? Ya. ¿Hay alguna respuesta para esa pregunta? Sí, interesante, porque me gustó mucho la respuesta de Mariela Ferreira, de Cuncumen, ¿no? Que ella dijo, sí, las letras son importantes, el sonido es importante, pero la cosa muy importante es que transmita el espíritu de los movimientos. Y es como una fusión con los movimientos sociales, ¿no? Y transmita eso, que la música refleja realmente los valores de los movimientos y también la unidad popular, los valores de igualdad, como dije antes, de inclusión, ¿no? De justicia social. Y eso realmente está transmitido por la música. Sí. Aquí tú citas a William Roy y dices que
dice él que la música es fundamentalmente social, ¿no? Aquellos argumentos o perspectivas que se basan solo en el significado textual o cualidades sonoras no toman en cuenta la profunda dimensión sociológica de la manera en que la música opera dentro de la interacción social. La música es una relación social, e ignorar la interacción de las personas alrededor de la música empaña el poder explicativo que el análisis sociológico puede aportar. Exactamente. Era muy importante para mí descubrir este libro porque realmente es cierto lo que dice, ¿verdad? Sí. Tal vez, claro, esta explosión social ayudó también a esto, ¿no? Claro. No hubiera sido posible la canción chilena sin ese movimiento político, cultural, artístico. Claro, están combinados. Como también ese otro movimiento no hubiese alcanzado tal vez la masividad que tuvo, sino con el apoyo de la música. Exacto. Es un fenómeno que no se puede separar, ¿no? Exactamente. ¿Hay otros libros, descubriste tú, fuera de Chile, que hablaran de la música chilena, o en Chile mismo otros libros que analizaran desde esta perspectiva, no solo lo anecdótico, sino que un análisis de la nueva canción chilena? ¿Hay más? ¿Hay un par más? ¿Reconoces tú alguno? Bueno, yo creo que mi libro es el único libro que usa Gramsci para analizar la nueva canción. Creo que no hay más. Hay varios libros muy interesantes de Chile, ¿no? De los músicos, de otras personas que son muy buenos. Por ejemplo, bueno, puedo nombrar a mucha gente. Pero en el exterior también no hay un libro entero sobre la nueva canción, creo. Pero hay varios artículos, pero bastante viejos ahora. Había más en los 70, 80. Canción Valiente de la Marisol García hace un ejercicio parecido, pero es más amplio porque es como la canción social. Exacto. A lo largo de la historia. Claro. Y hay como musicólogos como Juan Pablo González y Rodrigo Torres, que son muy buenos los dos, ¿no? Han hecho sí, pero desde la perspectiva de... ¿Desde esta perspectiva? No hay. Una perspectiva más político-sociológica. Exacto. Que está así en este libro. Claro. Y que insisto, es un libro que no se asuste, ¿no? Cuando uno habla de esto político, social, no sé qué, no es un libro que tenga una terminología compleja. Es un libro que está hecho para que todos entendamos. Incluso no solo habla de la música, sino que recorre el periodo de 60, 70, súper bien, ¿no? Yo lo recordé mucho porque mucho de lo que tú dices son los temas que yo abordé cuando hice también un libro de historieta que se llama Los años de Allende, que tomamos elementos comunes ambos, que son los elementos que todos quienes han estudiado pueden tomarlos como hitos fundamentales del periodo de Allende. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo quería escribir el libro en una manera muy accesible, ¿no? Que no me gusta términos muy académicos y todo eso. Yo estaba tratando de escribir en una manera así. Más adelante en el libro tú sigues analizando la nueva canción chilena y hablas de esta especie de colaboración poética, no había estado presente antes en la música popular. Aquí dice, creo que es Eduardo Carrasco de Quiebra Payún. Comenzó con Violeta, con Víctor, con Mans. Violeta fue la madre de la nueva canción y fue parte de eso. Neruda fue una gran influencia. Los músicos queríamos continuar su senda. Y tú dices después el resultado de esta unión entre la música clásica, la música folclórica y la poesía épica, de olvida uno de los tipos de música más brillantes que jamás se hayan producido en Chile, ¿no? Sí, es cierto. Sí, porque muchos músicos incorporaban como poesía de Neruda, de Guillén y otros poetas, Gabriela Mistral, para realmente enriquecer la música chilena, ¿verdad? Y también con elementos de música clásica. Era una mezcla, una fusión que era muy como única. Hay una sinergia social, ¿no? Todos colaboran, hablan mucho de la solidaridad y la colaboración de unos con todos. Decían esto de los duetos que está de moda, mencionan entrevistados, nosotros ya lo hacíamos. Uno invitaba a uno y llegaban 5 músicos a apoyarlo. Iba a tocar uno a una universidad y voy a invitar a unos amigos y llegaban 10. Todos tocaban con todos. Era una cosa muy de ayuda, muy solidaria. ¿No? Bueno, en la época había mucha solidaridad porque había un rechazo de los valores de capitalismo salvaje, ¿no? Que estaba muy presente, pero la gente estaba luchando para otro tipo de sociedad, ¿no? Después hablas, incluso te das el tiempo para hablar de la relación entre la gráfica y la música, y hablas de los hermanos Larrea, hablas de la brigada Ramona Parra, y cito acá un pequeño texto que dice, que afirma Larrea, ¿no? Dice, la música y el arte gráfico tienen un fuerte sentido de identidad de los chilenos.
esto era consecuente porque no le estábamos copiando el estilo a nadie, ¿no? Nuestro arte representaba a Chile, al pueblo, a la gente de Chile. La gente se identificaba con esto porque era chileno. Había un orgullo de nuestra parte. Los jóvenes se identificaban con los artistas. Se produce esta relación, ¿no? El mismo De cuento. hecho, la tapa es de Vicente Larrea. Exacto. Ya. Entonces, también hay una relación entre el arte gráfica, la música, la Claro, política, claro. el teatro. Recordemos que Víctor Jara viene desde el teatro. Incorpora en su performance, junto con la ayuda que le da Quilapayún, de esta performance Claro. teatral que tiene Quilapayún, que es muy importante para ellos. Sí. Y Inti-Illimani También, sí, por Sí, supuesto. Sí. Todos ellos, ¿no?, tienen una impronta particular. Claro. Y hablas, aquí al final, hablas de las contribuciones musicales de la nueva canción. ¿Cuáles son esas contribuciones? Si pueden mencionarnos algunas. Sí, Las pero más importantes. mencionar. Bueno, esa combinación de música clásica y folclórica era muy importante. También las innovaciones, creo, ¿Qué de innovaciones? los músicos. Bueno, es que no es simplemente folclore tradicional, es que tiene sus raíces en folclore de América Latina, pero hay mucha innovación, ¿no? Muchos elementos nuevos, originales, que, por ejemplo, varios instrumentos que los chilenos no conocían, como dijimos Sí. antes. También mucha música original, ¿no? Nuevas canciones, porque muchos músicos fueron como creadores talentosos, ¿no? Que inventaron nueva música. Claro, recordemos ahí esos trabajos de los blogs con varios de los miembros de la nueva canción chilena, con, Sí. con Ángel Ángel Parra, Parra, con Víctor con- Jara, sí. que incorporan sonoridades que no son ni completamente folclóricas, pero tampoco son completamente rockeras. Hay una fusión ahí muy extraña, Exacto. que uno escucha esa música hoy y es muy poderosa, muy hermosa. Ya. Sí, y también hay muchas canciones originales que son preciosas, ¿no? Que hay un legado de música, realmente una riqueza de música chilena de la época. Yo pensaba, cuando estaba leyendo tu libro, pensé en un momento, si alguien fuera chileno, podría criticar que lo que nos gusta de esta música, lo que nos emociona y algunos a veces nos hace llorar alguna canción recordando, a pesar de que yo no viví ese periodo, hay una emoción ahí, que podría ser atribuida solamente a que muchos de ellos murieron, al golpe de Estado y todo, pero eso no explica tampoco el interés que hay fuera de Chile sobre la música chilena, porque ellos no son chilenos, no vivieron esto, no. Por ejemplo, Peter Gabriel, sabemos que fue un gran amigo, es un gran amigo de Inti-Illimani, colaboró con ellos, tocaron juntos una vez en Santiago, y que él siempre ha manifestado su admiración por Víctor Jara, visitando a John Jara cuando vino a Chile 2 veces, Claro. él fue a ver a John Jara, y habla constantemente de Víctor como Sí, una gran influencia sí, sí. en su música incluso. Peter Gabriel, imagínense, Sí. un inglés. Sí. Bueno, es que Víctor era una persona sumamente creativa, ¿no? Realmente, y sus canciones combinan realmente este compromiso social, político, con una belleza increíble, Con ¿no? una calidad. Una calidad. Y yo creo también que porque la música refleja esos valores, ¿no? De justicia, etcétera, que mucha gente en el mundo puede identificarse con eso, ¿verdad? Que mucha gente puede entender la música aunque no entiendan los textos. Que la música tiene un impacto simplemente de la música en sí misma, ¿no? Sí. Claro, y que la calidad excede lo político, por eso decía yo que esa crítica de que, es que algunos murieron, es que el golpe de Estado tiñe todo esto de una cosa melancólica y pena, y penosa. Ya. No, la calidad excede, por eso que hay gente que no es chilena, como tú, por ejemplo, Claro. que igualmente fue seducida por esta música. Sí. Dice aquí Patricio Mans, hacia el final del libro ya, dice sobre el poder de la canción para generar conciencia y movilización. Dice, la canción es entonces, a causa de sus palabras, texto, una forma definitiva e instituible de la comunicación que procede del lenguaje y excede el poema, puesto que enyuga la música y el texto en una misma yunta. Es por esta razón que la canción desempeña una función social preponderante, y es a causa de su función social que ella no puede ser concebida como solaz. Una canción se escribe para mucha gente y es tal su poder movilizador que hoy por hoy, como ayer por ayer y mañana por mañana, fue y será un arma multidireccional de enorme potencia constructiva. Este es un texto además que se llama Los problemas del texto en la nueva canción, que tú pones Sí. aquí en el sitio web, si alguien cuando lea el libro Sí. lo puede consultar.
Sí, sí. Eso más, ahí refuga un poco lo que hablamos, ¿no? Esto de que el poder de movilización que tiene la música. Ya, y mucha gente recuerda canciones como de un momento en su vida, ¿no? Que la música tiene esta capacidad de recordar a la gente de un momento, de un evento, de algo que pasó en el pasado. Es que la música tiene mucho impacto en el cerebro, ¿no? Claro. Y en el corazón también. Claro, llega emotivamente, no solamente racionalmente. Sí. Y nos pasa de contrabando ideas también. Sí. La buena música y la mala música también hay que decirlo. También la otra música, toda la música de alguna manera, todo educa, me decía una vez otra Claro. persona. Lo bueno, lo malo y lo bueno, todo educa, de alguna manera te forma, Sí. de alguna manera, ¿no? Claro. Oye, hay que recordar aquí a propósito de más, para nosotros no parece tan impactante hoy, pero canciones como Arriba en la Cordillera, tú la mencionas acá, el impacto que provoca en su momento cuando ponen el centro de la escucha a personajes que antes no habían aparecido en la música chilena. Exactamente. El personaje común y corriente, el campesino, el olvidado, ya no era el patrón, hablando del patronaje, ¿no? Como había los grupos antes. Hay un cambio ahí que hoy parece insignificante, pero es realmente cuántico. Exactamente, era muy importante en la época y también era una expresión de esos movimientos políticos y este sentido de liberación que existió en los 60, que había en todo el mundo, como dije, había como una conciencia política sobre la gente excluida, ¿no? Para cambiar esas condiciones. Sí. Bueno, y hacia el final del libro los músicos acá reconocen lo que hablamos hace un principio de la conversación, de que ellos dicen acá, por ejemplo, José Cebes, dice, José Cebes realizó un comentario similar, dices tú, cuando le pregunté si él pensaba que la nueva canción era parte del movimiento contrahegemónico de Chile en los 60. Ese era tú dijiste, quiero que me diga que sí. Y él respondió que no éramos conscientes de este rol jugado por el movimiento musical. Yo creo que lo que animaba más era levantar este lenguaje nuestro. La cosa era hacer la parte de la gran mayoría de la gente, lo que nosotros considerábamos el pueblo. La lucha que se daba ahí es que la música, la otra, era hegemónica o por lo menos era monopólica. Y había que romper eso, por lo menos que dieran espacio a una diversidad mayor, ¿no? Exactamente, que no fueran como conscientes de usar la música, no era la intención para nada, era una cosa natural que expresó los valores de la época y estaba como aumentando el sentido de identidad de los chilenos, ¿no? Que incorporó más gente, sectores que estaban como invisibles antes. ¿Tú sientes que la nueva canción chilena sigue siendo actual? ¿Hay un legado hoy o se ha perdido un poco? ¿O está presente en los nuevos músicos? Está presente. ¿Sí, de alguna manera? Sí, por ejemplo, recién había como varios conciertos de Kilo Payuni y Inti Illimani juntos con la cantada de Santa María de Quique. ¿De qué? ¿La cantata? Y canto a la Semilla, también, canto para la Semilla, que había en el Teatro Municipal, por ejemplo, conciertos completamente repletos, completamente. Y estaban tocando en varios lugares, otras ciudades. Y también, bueno, es que hay mucho, es que son figuras queridas, ¿no? En Chile. Aunque no están otra vez mucho en la radio o ni en la televisión. o la televisión. Yo recuerdo ahora, hay un disco, el nuevo disco Amiga de Alex and Banter, él hay una canción en que hace un homenaje evidente a Víctor Jara, en algunos textos en que también menciona a un hombre que viene de la fábrica y va a su casa, hace también una revisitación de una manera, de una cosa más pop, incluso bailable, de esta herencia de los 60, 70 que me parece muy interesante, que no se había visto antes. Que él es muy admirador de esa época. Sí. Hay otro, no supiste si hay alguna, como un recambio generacional de otros, como Jepe, Chinoy, el mismo Alexander Banter, sí. U otros, claro. Bueno, hay varios músicos de la época de Canto Nuevo que son como hijos de la nueva canción chilena, ¿no? Hay una línea de... Ahí es evidente ese paso. Claro. Hoy quizás está más todavía encubierto, no está
Manuel García también, Manuel García. y otra gente que yo creo que toma un poco esta claro. idea musical, este Sí, concepto, sí. y lo hacen evidente también, ¿no? Sí. Nano Stern, tal vez, No, exactamente. etc. Ya. Oye, quiero agradecerte, Patrice Gracias Machelli, estar a con ti. nosotros. La conversación que tuvimos ahora no ha agotado en absoluto el libro. Hay muchos temas que yo quise tocar, pero en atención al tiempo no pude hacer. Hay mucho que discutir, mucho que hablar. Es un libro entretenido, hay mucha entrevista matizada con tus comentarios, con esta revisión histórica también, que hace una revisión histórica muy sucinta y muy adecuada, creo yo, del periodo de Allende, posteriormente a ese, y ahora que tú nos comentas que vas a hacer el libro que viene, que es La música chilena en el exilio. Sí, es mi proyecto ahora, que quiero realmente analizar el impacto de la música en el mundo, porque era muy importante en fomentar la solidaridad y también movimientos de derechos humanos, ¿no? Sí, Identificados con Chile. Y en los 70, por ejemplo, había un montón de conciertos de los músicos exiliados en todas partes del mundo, ¿no? Y tenía un impacto Muy importante. Yo quiero mostrar también otro libro de Patrice, que es Los Estados Depredadores, la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, también editado por LOM. Es un libro editado hace unos años, todavía se encuentra. Búsquenlo. ¿Qué haces en este libro, Patrice? Bueno, eso era mi enfoque por muchos años, que estaba investigando la Operación Cóndor, que ustedes saben que era una alianza derechista de militares durante los 70, y había como muchos secuestros de personas exiliadas en otros países y traslados como ilegales, ¿no? Sí. Tortura, y muerte y ejecución como sin ningún tipo de cuidado, no sé. Y bueno, es que yo investigué muchos años a Operación Cóndor y me interesó especialmente el rol de Estados Unidos, que no es fácil encontrar las huellas de Estados Unidos, pero yo revisé muchos documentos desclasificados en Estados Unidos y hay señales, ¿no? Hay evidencias del rol de Estados Unidos, que es importante. Claro, que hay un capítulo muy interesante que recomiendo yo, es el 6. La pregunta que se hace en un capítulo es ¿cómo se convierten los hombres en torturadores? ¿No? Este es un libro muy interesante que también todavía se encuentra en Chile a disposición, también de Patrice Machelli. Entonces, que ya estaba tocando el tema de Latinoamérica y lo político y lo social ya hace rato, ¿ya? No es una parecida con este libro, No, para y nada. vienen más. Bueno, muchas gracias por estar hoy día con Gracias nosotros a aquí ti. en Queleo Forestal. No, muy Y ya interesante. saben, acá está el libro, en otras librerías me imagino que también, El poder político de la música, 1960-1973, la nueva canción chilena. Muchas Gracias. gracias.